Bueno, seguimos con la entrevista. Quedamos en la pregunta, ¿cuáles son sus trayectorias? Emilio, Camila, no sé quién quiere hablar primero. Ya me hicieron la indirecta. La indirecta más directa. Mi trayectoria, o sea, es medio fantasma hablar de trayectoria porque no tengo trayectoria, no tenemos trayectoria, pero más o menos antes de estudiar en UPA, fui a un taller del pelado Lirio, que él daba taller de niños, y ahí fue la primera vez que hice teatro. En sí, en mi casa están muy ligados al arte. Mis hermanos estudian música, Juan Ignacio y Ezequiel, mi hermano mayor, estudia cine, entonces siempre tuvimos siempre escuchamos mucha música y vimos muchas películas y esas cosas. Entonces tenemos mucho de ahí. Después, yo estuve mucho tiempo en el CIA número 3, en Neuquén. Sucede que hay un proyecto que se llama CIA, que son centros de iniciación artística que están distribuidos en toda la provincia. Y acá en Junín está el número 3, y yo estuve ahí muchos años, hice un taller de cine durante 11 años más o menos. Yo ahí di mi tallercito, daba un taller yo de creación de personajes para cine. Y después, a la par, este, era parte de un elenco que se llama Cuarta Pared, que lo da Daniel Recupero, y donde hacen teatro de creaciones colectivas. Y ahí con ellos hicimos eh, 4 o 5 obras, este, y bueno, y estaba aprendida en esa. Y entonces hacía obras con ellos, y después, bueno, me fui a FIC, que yo ya tenía medio decidido de hace bastante que iba a ir con ellos, iba a ir allá a Yupa porque estaban mis hermanos y qué sé yo, y bueno, me gustó mucho el valle. Eh, Así que nada, y después nos conocimos con los chicos, y bueno, y todo lo que ya sabes. Estoy a la vez de este grupo, soy el director de teatro de la parte de la Jauría, de la parte teatral de la Jauría, y, y bueno, creo que eso es todo. Interesante trayectoria, currículum, se podría decir, Emilio Daniel Ruiz Cuyan. Cami. Ay, estoy re nerviosa. Tranqui. Bueno, yo con los pibes no tengo trayectoria. Nada. Hoy. A mí yo de muy chiquita era muy payasa. Y me gustaba meterme a los actos y todas esas cosas. Y siempre quise hacer algo relacionado al arte. Entonces yo iba a dibujo, a pintura, hice música, fui a percusión, toqué un montón de instrumentos, pero nada. Entonces, como en 2016, creo por allá, dije, bueno, voy a hacer teatro, a ver qué onda. Y me fui al Teatro del Galpón en Luis Beltrán, porque yo soy de La Marque y no hay teatro en La Marque. Entonces empecé ahí en el grupo de adultos con Martín Polis Castro y nada, me re gustó. Y ahí estuve 2 años y después, nada, el último año de secundaria tenía que decidir qué iba a hacer de mi vida. Así que dije, bueno, sale a hacer teatro en Fisque, porque si no también estaba en Río Colorado, pero bueno, me vine para acá. Y acá estoy, con los pibes, en el Yupa, pero con los pibes siempre. Compañeros, amigos, genial. Bueno, después quería saber si sus familiares apoyan que ustedes estudien arte, porque en general, no sé si está mal visto, pero como que estudie arte es como, te vas a cagar de hambre, estás seguro de que vas a estudiar eso. Quería saber si tuvieron dudas cuando querían estudiar teatro, si recibieron el apoyo o no de los familiares, qué
¿Qué les ha pasado al momento de tomar esa decisión de crecer como artistas? ¿Emi? Bueno, si quieren empiezo yo. Ay, perdón, China, sí, China, habla vos, por favor, que me encanta tu voz. Habla. Ah, te amo. No, a mí no me pasó, sinceramente, siempre tuve como que mi familia mis papás siempre nos apoyan en todo, a mí y a mis hermanas, como en lo que decidamos hacer, ellos están ahí para apoyarnos y en lo que decidamos hacer, no importa qué, ellos están ahí. Y con respecto al arte, es algo que a mi mamá, por ejemplo, le encanta, está encantada con eso porque mi familia también es como, viene también bastante del arte, pero viene más por el lado de la música y de la danza. Hay mucho del folclore, yo me crié mucho con la música folclórica y la danza folclórica por parte de mi mamá y de todos mis abuelos, mis tíos, todos bailan, cantan o tocan un instrumento. Y, y nada, y yo me fui para el lado del teatro, que ahí no hay mucho en mi familia, pero es algo que siempre les gustó y siempre me apoyaron, así que por el lado de mi familia siempre estuvieron contentos y siempre estuvieron como ahí para mí, así que no me pasó de no recibir el apoyo de ellos. Re lindo. Quiero esa familia. Arre, no mentira, a mí también me apoya. Bueno, voy yo. Dale. A mí también lo mismo. Me reapoyaron toda mi familia cuando dije que iba a estudiar teatro. Y ahora con Asiya también me apoyan un montón. Medio que mi viejo no entiende muy bien lo que estoy haciendo y lo que va a hacer de mi futuro, pero pero nada, me apoyan igual. Y sí, también como que hubo, no sé si mucho arte justamente en mi familia, pero ponerle mis tíos, sí, mi tío y mi primo, la música, mi hermano re de la pintura ahí, así que medio que nada, como que era común, no sé, y eso, así que sí. Siguiente. Bueno, a mí en realidad mis viejos me obligaron a estudiar teatro, yo quería ser médico y abogado. No, mentira. Eh, no. Al principio mi vieja medio como que, ¿seguro que teatro? ¿Estás seguro? Pero fue un rato, o sea, fue un tiempito que la pensó y después dijo, sí, que si te gusta estudiar y hacerlo, y desde ahí tengo todo el apoyo de mi familia en general. Pero al principio fue como, ¿seguro teatro? ¿No te vas a cagar de hambre? Y fue como, bueno, pero déjame que me cague pero yo solo. Y medio que fue la pelea de un par de días, pero después dijo, bueno, sí, anda. Aparte ella es maestra de música, entonces tenemos ese lado artístico. Y bueno, al final sí, se dio y aceptó, y somos una familia unida. Una familia feliz, constituida. ¿Emilio? Ahí está luchando con el micrófono. No, en realidad acá siempre fue muy común esto. De hecho, mis hermanos, o sea, si a mí me hacían quilombo, ¿sabés cómo se las pinchaba? Si mis dos hermanos ya estaban estudiando algo con arte, ya se estaban muriendo de hambre ellos. No, no tuve ningún conflicto con mis papás. De hecho, todo lo contrario, ellos siempre apoyaron eso, que nosotros hagamos lo que quisiéramos, qué sé yo. Más vale que después los proyectos uno se las tiene que rebuscar para que funcionen, pero como está la situación en el mundo, medio que está bueno rebuscársela con algo por lo menos que te guste. Así que no, mis viejos siempre nos recontra reapoyaron a mis tres hermanos, son unos genios. Genial, bravo. Bueno, ahora sí la tercera parte, quería reiterar mis agradecimientos por prenderse a esta locura que se me ocurrió mientras cocinaba, así que nada, en serio, de todo corazón, se los agradezco.
Arre. Bueno, em, bueno, como dije antes, me tomé el tiempo de investigarlos, de revisar sus podcasts, sus entrevistas. Y nada, Emilio, te toca a vos primero. A ver, Emilio, ¿qué me vas a decir? Prepárate, agárrate. Porque en el primer podcast vos mencionás actuar con certeza y no con preguntas. Mi pregunta es, ¿a qué te referías con esto? Y si podrías ampliar tu reflexión sobre lo que hablaste. Yo tomo esto de algo que dijo Gastón Kraulek el año pasado, y que me quedó sonando un montón y me parece como un procedimiento recopado. Para actuar y después se puede pasar como a la vida cotidiana, me parece. Cuando es actuar con certezas y no con preguntas, en el procedimiento teatral, según lo que yo entiendo, obviamente, sí. Es que la respuesta abre mucho más el campo imaginario del espectador, porque es a partir de una certeza a la que vos tenés que averiguar qué pasa. Las preguntas es como indicarle qué es lo que tiene que pensar, es como subestimar al espectador, va por ese lado. Si uno hace preguntas, le decís, tenés que preguntarte sobre eso, y le cortás el campo de las preguntas que él se puede imaginar, que el espectador se puede imaginar. Si vos actúas con respuestas, el espectador hace sus propias preguntas, se formula sus preguntas. Eso es lo interesante de actuar con certezas y no con preguntas. En la vida, me parece a mí, pedorro el chabón, tenía 22 años y decía, y en la vida, no, pero a nosotros me parece importante que actuar de manera, o sea, no actuar en el escenario, ¿no? Pero tomar decisiones concretas y firmes es lo que hace, lo que da pasos lo que da un porvenir, ¿no es cierto? Lo que da la imaginación, no es catarsis. Si yo me planteo preguntas y filosofeo sobre todo, después avanzar es muy difícil. Y a veces es necesario, por ejemplo, es lo que pasa en los grandes, en estos grupos de asamblea y qué sé yo, y que son súper necesarios, pero son importantes cuando uno toma decisiones en esos grupos y saca respuestas o soluciones concretas, y no queda solamente en la catarsis. Yo creo que el problema precisamente es la catarsis, es el hacerse preguntas todo el tiempo y empezar a construir el teatro en cuestiones de intelectuales que lo hacen después muy burgués. Entonces, dejar de intelectualizar tanto y preguntarnos tanto sobre las cosas y empezar a actuar, precisamente. A eso me refiero yo, no me acuerdo en qué momento lo dije, pero debe ser eso, con actuar con certeza. Pensar menos y hacer más, entonces sería, ¿verdad? ¿Te entendí bien o entendí cualquier cosa? Ah, ok, genial. Joaquín Villasuso, bueno, en el segundo video haces una reflexión sobre el concepto social preventivo y obligatorio que nos está aconteciendo hoy en día, que es el COVID-19, y decís, cada vez que pasa un hecho histórico surgen nuevas percepciones y miradas teatrales, ideas alternativas. ¿Crees que antes no pasaba o no teníamos el tiempo de pensar o de crear ideas en cuanto a lo teatral? Joaquín Villasuso. Sí, mira, yo con lo que quería referirme acerca de eso es que no hace mucho empezamos a ver, por ejemplo, en historia del teatro, la época de las vanguardias, que empezaron a surgir por esto de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, bla, bla, bla. Después empezamos a ver el teatro posmoderno, en Argentina, después de la época de los militares, y es como que hay un hecho que se marca, que es cuando pasa algo fuerte, surge algo que tiene con mucha potencia. El teatro ande argentino después de la dictadura,
estas nuevas formas que había en esa época después de la Segunda Guerra Mundial. Es como que toma mucha importancia el arte en general, no solamente el teatro. Eh, pero no vi tanto, no se marca tanto en otras ocasiones cuando no pasa nada, cuando es una época tranquila. Nunca hay épocas tranquilas igual. Si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, está plagada de guerra, de conquistas, de muchas cuestiones, pero es como que no hay un periodo no sé, 500 años en los que no pasó nada y que el arte se fue modificando. No hay un registro, o capaz que sí lo hay, pero no se lo marca tanto, como si fuese un periodo de paz o algo así. Entonces, a lo que yo iba es que no hay que esperar a que venga una pandemia, no hay que esperar a que venga una guerra mundial para que el arte dé un pico de evolución o de mejora. Se tiene que hacer constantemente todo el tiempo. Eh, que es algo que por ahí yo me di cuenta que no o no lo noté o no lo vi, de que tenemos formas de hacer teatro, de hacer diferentes tipos de arte, y listo, quedamos en esa, no investigamos más, no buscamos más allá. Estamos esperando constantemente esto, a que explote algo para después hacer una obra de teatro de esto. Ahora va a pasar. Acordate que cuando termine la pandemia, la cuarentena, película, serie, pintura, obra, libro, novela, todo relacionado con la pandemia. Todo. Va a haber un montón de cosas relacionadas por la pandemia. Y ese va a ser un boom, una actualidad que va a salir. Genial. Crear en todo momento, perfecto. También algo que mencionás y que es muy importante y que es válido traerlo para hablarlo, decís, deseo que el teatro patagónico crezca. ¿Cómo ven, abro debate, cómo ven al teatro patagónico hoy en día? A ver, ¿qué se puede decir? El teatro patagónico es algo que nosotros empezamos a investigar ahora un montón con el tema de los podcasts. Entonces, esa es una pregunta que nos surgió antes de hacer toda esta parte regional que hacemos. Como creo que lo dijo Emi, o no me acuerdo quién lo dijo, que cuando empezamos nuestros podcasts eran de gente de acá nomás, era de cara a cara. Hicimos los primeros podcasts a María Rubín, a Gustavo Azar, son gente de Roca, con los que teníamos contacto, que conocíamos, pero esto hizo que podamos expandernos un poco más en el territorio, llegar a más gente. Y no es lo mismo el teatro que se hace en Neuquén, capital, al que se hace en Aluminé, no es el mismo el que se hace en Las Grutas, no es el mismo que se hace en Chubut, no es lo mismo Entonces tratamos de buscar similitudes y diferencias que las caractericen a cada una, para ver cómo es. Genial. Está Yo buena. creo que... Sí. Hola, Emi, hola. Habla, dale, hablar. Perdón. No, yo creo que es una pregunta súper compleja porque es algo que, esta pregunta que en realidad a nosotros nos motivó, como esto de investigar sobre el teatro y las teatralidades patagónicas. Entonces es como algo que estamos, creo que recién ahora con los podcasts que hemos hecho varios, estamos aprendiendo de a poco. No te puedo como dar una respuesta concisa, decir, el teatro patagónico es así, 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 porque en realidad seguimos aprendiendo constantemente, me parece, y creo que nos faltan un montón de lugares por conocer todavía. Entonces no te puedo dar una respuesta como certera, pero sí decirte que sí es verdad que en los podcasts siempre encontramos como las similitudes, que creo que es lo que más nos llevamos, como las similitudes que tienen entre pueblos y entre ciudades y demás, siempre como se rescata eso, como que si bien cada uno tiene como marcado su territorio, hay cosas que pasan en todos lados en la Patagonia, como
que son como muy característicos de la falta de espacio, el quehacer teatral que se vuelve como también algo súper como de resistencia, como de seguir haciendo, de hacer de todo, de cumplir más de un rol, de no ser solo actor, sino ser también de la iluminación, de como hay muchas cosas que se comparten entre los diferentes lugares, y creo que eso es lo que más me llevo, como lo que vamos como rescatando en común entre todos nosotros, entre la Patagonia. Yo creo, ahora va a hablar Cali seguro, pero yo creo que eso, lo que dice la China es clave. El trabajo que estamos haciendo nosotros acerca del teatro es Teatro Patagónico, es un teatro de investigación de campo que plantea hipótesis y se destruyen, y entonces es una investigación constante. Las certezas que teníamos antes de empezar los podcasts o cuando hacíamos los podcasts con María y con Gustavo son totalmente diferentes a las que decimos nosotros, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, las seguridades se te desploman al toque. No hay grandes, ¿cómo se dice? No hay grandes seguridades, por así decirlo, para decirlo fácil. Sin embargo, y esto de decir que el teatro patagónico a lo mejor necesita crecer es medio una falacia, porque hay teatro, hay mucho teatro en la Patagonia, ¿no? Siempre está bueno, ojalá que haya más, siempre que haya más. Pero sí lo que sostenemos como grupo, y lo que dice Joaco y lo que decimos todos, es que tenemos que fortalecer la comunicación. A nosotros juntarnos con una mujer como Gabriela Otero nos es totalmente nutritivo, y no tendríamos otra manera de comunicarnos si no hubiesen sido por los podcasts, que es una mujer de Bariloche que el contacto salió por Pablo Tazu y no la conocíamos de nada. Lo mismo con el chico Huere de Las Grutas, que empezamos a conocer un poco cómo se hace el clown en Las Grutas. O sea, hay mucho teatro, pero lo importante es que ese teatro que hay, no hacerlo crecer como producto, sino hacerlo madurar, ¿no es cierto? Hacerlo visible, para que en todas las comunidades se vea que en la Patagonia se hace teatro, y se hace del teatro de 1000 maneras posibles, y cada uno puede ser protagonista de su propio teatro y abrazar el territorio sin necesidad de ir a las grandes ciudades. Yo creo que eso es lo más importante. Genial. Claro, y además, eso de que el teatro patagónico como que necesita crecer, como decía Emi, que hay un montón de teatro en la Patagonia, y que existen redes, que los teatristas están en contacto, pero que no son visibles, que vos no conocés qué teatrista está acá en Regina, ¿no? Entonces, como que se hagan conocidas esas cosas, como pasa en Buenos Aires, ponele, pero como que se le dé ese reconocimiento y esa visibilidad al teatro patagónico. Popularizarlo, creo que es la palabra. Sí. Genial. Sí, comparto la mayoría de sus reflexiones. Cami, viendo los podcasts, veo tu enojo y tu poca paciencia con la tecnología. También mencionas a un autor, que lo hablamos antes de la entrevista, que no sé si se llama Juan Rowe, o me falta el apellido, que tiene una mirada teatral, y te encontrás con una reflexión en ese podcast, que es darle tiempo al teatro y repensarlo. ¿A qué te referís con esto? Juan Roseul, algo así era, me olvidé. Cualuso. No sé cómo es. Perdón. Darle tiempo al teatro y repensarlo. ¿Eso dije? Sí. Claro, porque era como cuando empezamos la pandemia, era como todo, bueno,
ahora no nos podemos juntar. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo teatral para poder satisfacer esas ganas de querer hacer teatro. O como, ¿cómo se dice cuando querés cambiar una cosa por la otra? Bueno, ¿Reemplazarlo? claro, como reemplazar el teatro a un teatro más virtual o uno de la virtualidad. Entonces como que era, no, paren un toque, o sea, el chabón era como que planteaba eso, como que hay que darle un tiempo y pensar cómo hacer toda esta vida pandémica. Entonces, nada, eso que era como muy de la inmediatez esa vez, en aquellos tiempos de pandemia, en marzo de 2020. Era como muy de querer hacer ya mucha manija, pero era no saber cómo. Entonces, era como, bueno, paremos un toque, paremos, como pensemos, paremos, veamos qué posibilidades tenemos y después hagamos. Genial. Creo que, genial, sí, está bien, perfecto. Creo que ese tiempo del que tanto habla el autor, creo yo, que se lo dieron ustedes para decir, bueno, ¿cómo se reinventa Sequia? ¿De qué manera vamos a trabajar? Creo que desde mi punto de vista, como creo, creo, se refería más o menos al autor de darle tiempo y repensar el Claro, teatro. como acostumbrarse a eso y saber cómo me manejo primero, cómo es esta vida y después qué hago. Genial, sí. Bueno, China, sí, Emi. Emi. No, a eso que dice Cali, porque está muy bueno, que el teatro, el teatro tiene más de 3.000 años de historia. O sea que una pandemia no lo va a matar, es muy poco tiempo, va a ser un año o dos. Yo creo que el teatro, hay que darle tiempo que se descanse, pero eso que, o sea, lo que se anda diciendo, que el teatro se muere y ahora hay que hacer todo tecnológico así, es ridículo. Yo creo que también se refiere a eso, como, bueno, denle un tiempo al teatro. Los que nos morimos vamos a hacer los teatristas, claro. El teatro no. El teatro va evolucionando, creo yo. China, querida amiga, agárrate, porque acá te toca, agárrate, decidí, ¿eh? Por último, China, en tu podcast contás los planes que tenías para este año como artista, y me gustaría que me cuentes sobre tu reflexión cuando decís el arte tiene que ser... Claro, ahí va la pregunta, porque decís que la gente como que reflexiona y dice, el arte tiene que ser más valorado, y tu pregunta es, ¿y el artista? El artista es valorado, entonces quería pensar sobre esa reflexión que habías hecho vos. ¿Cómo encontraste esa reflexión, esa pregunta? ¿Qué te llevó a que te hagas esa pregunta? No sé si me entiendo. No sabía qué es. Más o menos, sos pésimo Bueno, para sí, preguntar. eso fue... no. Está muy buena tu pregunta, solamente que no me las esperaba, entonces, y uno dice cosas, yo en la catarsis dije cosas como haciendo catarsis y después uno se olvida de lo que dice y no sabe cómo explicarlo. No, creo que me pasó un poco en ese momento que cuando recién empezó la pandemia, me pasaba que empezaron muchos a decir como que empezaron a valorar más el arte, porque era lo que los mantenía como a flote en el momento, que no se podía salir, que el encierro, que era algo que los mantenía entretenidos, que los ayudaba como a pasar la cuarentena de otra manera, un poco más amigable, qué sé yo. Y a mí me hizo un poco de ruido también eso, como valorar el arte solo por una situación en particular que sucede, valorarlo más por eso, o sea, como darnos cuenta, ahora el arte es importante porque, no, el arte siempre fue importante y lo sigue siendo y lo es desde mucho tiempo, eh, pero, pero como que uno como que nunca es visible, como que nunca se piensa en eso realmente, nunca se logra desde ese lado. Es como algo que está y después nos damos cuenta por alguna situación en particular que era importante. Y yo me preguntaba, ¿y el artista qué? Porque es verdad que se valora mucho como el arte ahora, supuestamente por el entretenimiento y demás, pero nadie se pone a pensar en el artista que está detrás de eso. Porque
el artista, como dijo Emilio ahora, el teatro sí le damos un descanso, o qué sé yo, el teatro no podemos hacer teatro ahora, o sea, es una, si bien como estábamos diciendo, hay teatralidad en muchas de las cosas que hacemos como teatristas en la actualidad, no es teatro. Entonces, seguimos haciendo y nos adaptamos de alguna manera porque tenemos ganas de seguir haciendo y porque no nos queda otra, pero el artista, o sea, el artista no se pone a pensar en el artista. ¿Quién se puso a pensar cómo la está pasando el artista? ¿Qué le está pasando? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo se maneja ahora en una pandemia? Si antes costaba, ¿cómo le cuesta ahora en una pandemia? Creo que me refería mucho a eso, como se habla mucho del arte y de valorar, pero nadie se puso a pensar en las necesidades del artista y en el valor que tiene el artista como laburador, porque es un laburante, o sea, es trabajo, eso es lo que por ahí no se entiende, que por ahí era como mi enojo en la catarsis, como esto de, es entretenimiento, no, no es solo entretenimiento, para vos es entretenimiento, para nosotros es laburo, entonces creo que fue más por ahí el lado de pensar, y el artista dónde queda en esta reflexión, pues Sí, sí. ¿crees? Bueno, en tu podcast también decís que no se puede ver teatro por pantalla. Me gustaría abrir debate y saber qué piensan los demás también, Emilio, Cami, Joa. Creo que eso es una de las pocas, no coincidían en nada. No, pero eso creo que es algo que coincidimos los cuatro. Nosotros, de hecho, nosotros no es que no lo hemos experimentado un montón de cosas, hemos experimentado con hacer productos medios laboratorio, con catarsis, ¿no es cierto? Y con que tienen cosas, procedimientos teatrales, o lo que hizo Juaco la otra vez, el vivo que se la rompió. Tenemos otros procedimientos también, o sea, utilizamos procedimientos teatrales para acercarnos al mundo audiovisual, pero el teatro no existe porque el teatro necesita del convivio, del convivir, del cuerpo presente. Y eso es algo que coincidimos, creo que es una de las primeras cosas que aseguramos, o sea, no íbamos a hacer teatro y nosotros nos rehusábamos a hacer teatro por una pantalla. Si bien estamos en contacto con proyectos que lo hacen, porque no lo discriminamos a la gente que lo hace, no nos parece mal, no somos unos puristas que decimos esto es una aberración, pero lo aceptamos como una razón para poder definir el teatro, porque si no el teatro es cualquier cosa, y está bueno que el teatro sea algo para valorizarlo y para darle entidad que se defina, y lo que lo define es precisamente el convivio, un cuerpo actoral haciendo poiesis y un espectador que lo esté mirando. Eso necesita que esté pasar. Un espectador ahí, en un aquí y ahora, sí o sí. Pero creo que coincidimos. No sé qué piensa el resto. Cami piensa lo mismo, creo, Joa, China, no sé. Ahí pongo mi idea. Para mí también es un poco esto lo que está diciendo Emi, que el teatro es algo que necesita el público presente, vivo en el momento. Es un contrato entre el espectador y el artista. Necesitan estar en un mismo tiempo y espacio, porque eso te carga un montón. Eso te va a servir para hacer tu obra. ¿Por qué? Eh, con el vivo que hice el viernes, me sentí vacío cuando lo hice, dentro de todo. O sea, lo disfruté, estuvo bueno, me gustó que esté la gente, todo. Pero me faltaba cargarme de la risa del público, porque eso me iba a llevar hacia otras cosas. Si El el público estaba calorcito. callado, si el público Sí, estaba sí. callado, entonces no sé, tendría que haber jugado con otro tema. Eso te impulsa a hacer la mirada del público. Si vos ves que el público se aburre, si ves que el público se tienta, si ves que le da Claro. miedo, nervioso, eso te ayuda como artista a seguir dando más o dando menos según lo que necesite la obra. En cambio, yo en ese momento me sentía solo.
no podía leer lo que decían porque no era parte de lo que yo Claro. estaba haciendo. No me sentía acompañado. Eso sí, muchos consideran que es teatro, el teatro virtual. Otros dicen que no es, no es teatro, que es algo de cine. Yo considero que es algo paralelo, es aparte. No es teatro ni es cine. No está mal, pero no es algo que yo haría, no me dedicaría a eso. Yo lo considero que es algo aparte. No, lo podemos poner en la rama de lo que es el teatro, como el teatro tiene muchas ramas. Tiene de comedia, tiene de cosas, ¿viste? El teatro se expande por ramas, y esta podría ser una rama del teatro, pero no sería algo paralelo, no sé. Genial. Cortamos acá, queda un pedacito nada más. Creo que quedan 3 preguntas nada más. Por eso, Qué cortamos bueno. acá y abrimos otro si quieren. Dale.